barbijos, kits sanitarios, pijamas y muchos productos más. Nuestra cooperativa funciona en Comunidad Ferroviaria. Nos podés encontrar en Instagram como @estrellaazul2 o enviarnos un mensaje al 221-632-3963. Somos Estrella Azul 2, confeccionando sueños colectivos. Ahí va. Para que yo no me escucho. Ahí va. Listo. Ahí va. Hay que Ahora darle sí. bien cerquita esto. Perdón. Digo porque me escucho como eléctrico, escucho como un cortocircuito en los auriculares. No, este no. La otra vez me pasó ahí. ¿Qué pasa? ¿Puedo probar? ¿Sí? No sé si serán los auriculares o... No, se me cerró eso. Si pasa eso, avísenme. Bueno. Eso pensé que lo manejabas vos. Sí, pero yo no veo del otro lado. ¿Puedes hablar? Hola. Hola. Ahí sí. Sí. A vos también, ¿no? No, pero yo escucho eso, sí. Hablale un poquito, Bueno. acordate, una mano de distancia. Ahí está. Y puede ser más si yo le subo. Bueno. Bueno, creo que ahí está bien. Lo volvemos a ver. Pero sí es cuestión de hablar un poquito lejos. Bien. Para pa. Espectacular, ahí nos vemos. Espectacular. A ver si yo me escucho bien. Sí. Ahí me escucho. Este que dice level 4 no. Es aquel. Listo. Son 4. El mío es el 3, el 2. Igual el tuyo es el 3. Perfecto. Estamos listos. Divididos, Pensar, Cita Rosa, muerte, Box Day, identidad, Los Redondos, pueblo, Pescado Rabioso, ser, Miles Davis, forma, Manal, ente, Sui Generis, libertad, Hermética, emancipación, Rock. a priori. Rock a priori, porque antes que nada, el rock. Hola amigo. Querido amigo. ¿Cómo andás? Mira, ahora que tenemos cámara, vamos a hacer esto. Ahí está. Viejo. ¿Cómo andás, Nos viejo? estamos viendo. La gente no lo sabe, pero nos estamos viendo. Bien, che. Muy bien. Acá con ganas de que continuemos con Con el que quedó pendiente del episodio pasado. Crua-chan. Porque la verdad que es un tema que podemos estar un montón hablando. Que se han dicho muchas cosas. Sobre la guerra, estamos hablando, ¿no? Sobre el tema de la guerra puntualmente. Pero con respecto a Sumo, me quedó como una idea dando vuelta de la cantidad de discos que vos habías mencionado, que fue un dato que se nos pasó. Estuve muy angustiado. Sí, un gil bárbaro. Horrible. Un nivel de incompetencia. No, porque yo mencioné Corpiños en la madrugada. ¿Qué más mencioné? Llegando los monos. Y After Chabón. Sí, eso es tres, claro. Sí. Dijiste que eran tres. Pero, curiosamente me faltó el más descollante, en el sentido, no es el que a mí más me gusta, pero sí el que tiene temas como La rubia tarada, ¿no? Que es quizás, no sé si es el tema más conocido, pero es uno de los temas más conocidos. Mejor no hablar de ciertas cosas. Uh-huh. Algunos temas de reggae, que es Divididos por la felicidad, de 1985. Pasa, en mi defensa, Sí, voy a a ver. decir que yo me nutrí de un par de documentales para indagar. De paso, me gustó mucho. Fue un buen pretexto que tratemos ahora esta canción de Crua-chan. Porque me llevó a ver algunos documentales sobre la vida de Luca Prodan y qué sé yo. Y en esos documentales, gente muy docta mencionaba que eran tres. Entonces yo dije, después después que grabamos, dije, pero pará. Claro, si vos yo te quedaste con ese dato. me quedé como que reproduje el dato, pero en realidad no me puse, No usaste tu capacidad crítica de pensamiento. no tuve una actitud filosófica. No, porque además yo escucho mucho Sumo. Y claro, es un disco Divididos por la felicidad que he escuchado un montón de veces. Dato de color.
es un disco que la revista Rolling Stone ubicó en una de esas rankings. Sí, que tipo hacen. los 100 mejores discos Sí, de rock de la exacto. historia universal. Sí, Ese tipo de cosas. Sí. Lo ubicó Artaud de Pescado Rabioso Sí. en primer lugar. Adivinan qué lugar estaba Divididos por la Felicidad. Cuarto. Quinto. Ah, mirá, O casi. sea, casi. Estaba Clicks Modernos, segundo. Manal, de Manal, tercero. Tercero. Y en cuarto lugar, Octubre. Mirá, boludo. Sí. Qué grande, mirá. Y bueno, Qué y en quinto, Divididos por la Felicidad. Yo creo que eso que te pasó a vos, boludo, es una cosa que nos pasa a todos, esto de perder el horizonte, digamos, de tener como esos datos difusos a través de toda esta virtualidad, boludo. Porque vos ahora agarrás uno no compra discos. Si nosotros fuéramos a comprar los CDs, o sea, el objeto material, no por el acto comercial de comprar un disco, sino de vincularnos con la música a través del objeto material, este tipo de información, uno la tiene por la experiencia que transita en saber cuántos discos son, cuántos tengo, cuántos me faltan, qué temas hay en cada disco. Ahora uno agarra, pone sumo en el teléfono y escucha y lo único que cambia es el dibujito, que te dice si está en un disco o en otro. Después tenés toda la discografía ahí y se te desdibuja cierta materialidad que es uno de los canales más lindos que hay con la música, que es el objeto disco, ¿no? El objeto de soporte de esa música. Y pienso esto de lo que vos decís porque escuché una entrevista que le hicieron a Moyo, la escuché anoche, pero bueno, como este formato es atemporal y esto puede ser reproducido dentro de 5 años, no tiene sentido, digamos, cuando diga eso, pero hay una entrevista que le hace Pedro Rosenblatt a Moyo, en donde el tipo dice que cómo comprar sus primeros CDs, ¿viste? Vos tenés un músico como Moyo y lo primero que se te ocurre es preguntarles cómo fue tu relación con la música. Entonces el tipo contaba su experiencia con la música. Escuchaba un tema en la radio, lo grababa, anotaba cómo se llamaba el nombre, iba a la disquería, le pedía al disquero, el disquero no lo tenía que pedirlo, esperaba una semana, venía el disco, iba a buscarlo, se quedaba escuchándolo en su casa, toda esa manija. Y yo me hice todo un retrato en la cabeza, imaginándome anécdotas de gente también de 50, 60 años que contaba esa relación con la música, de ir a comprar un disco, porque vos escuchaste un tema, ibas a buscar el disco, y después andabas por el disco así gigante, ya que estamos le muestro a la gente, un vinilo, y andabas ahí con el vinilo por la calle abajo del brazo, y por ahí te encontrabas a otro que también quería escucharlo, o que también lo había escuchado, y se generaba como una especie de relación, de microcomunidad de gente que escuchaba música Sí, sí. y que se relacionaba con la música desde ese lado. Y bueno, entonces uno se pone nostálgico, boludo. Ahora las personas decimos, o dicen, pues yo no uso Spotify, ¿viste? Pero las personas dicen... No, porque sos un rata, boludo, porque vos te comés los anuncios de YouTube y... Es que, pero no, mirá que, no sé, estoy acostumbrado a YouTube. Pero me encanta YouTube. Pero bueno, no vamos a hacer propaganda de YouTube o de Spotify. No, pero sí, lo que sí, quería decir es hasta que... no nos pagues, no, boludo. Pasame una playlist, ¿no? Como que se arman los listados, vos armás un listado y lo podés compartir con alguien. Bueno, Otra forma, hoy la sí. dinámica es esa. Es otra dinámica. Sí. Pero bueno, nada, este error está saldado un poco por esto. También, ¿no? Por la relación que uno tiene con la música. Además, por ahí el documental fue hecho cuando grabaron 3 discos y no el cuarto. No hay manera. O sea, no hay manera. Bueno, ni importa. No, Ya está. raro eso de ese dato del par de documentales, eso, raro, muy raro. Pero bueno. Lo que nos importa a nosotros es que este tema Cruel Chan nos ha llevado a indagar en Mel Gibson, en William Wallace, en la guerra de Escocia contra Inglaterra y cosas que por ahí nunca pensamos que íbamos a estar hablando, para llegar a la idea de la guerra, de cual hemos indagado un poco, ¿no? A través de esta idea de la guerra justa, y creo que hemos logrado armar un pequeño esquema, ¿no? de qué es esto, cuáles son algunos principios, porque vos en un momento decís, bueno, siempre se ha tomado la guerra, a nadie considera la guerra como un fin en sí mismo. Siempre es un medio. Y a partir de ahí hemos pensado
cuáles son los fines por los cuales uno va a la guerra, y generalmente son valores. La independencia, en el caso de los escoceses, o en el caso de San Agustín, que hemos hablado de San Agustín, hay una idea de justicia propiamente, ¿no? Porque la guerra es contra los injustos, contra los impíos, contra los herejes, ¿no? Y la justicia, como ya viene dada desde un principio, la justicia existió a través de la creación de Dios, entonces recomponerla en un mundo en descomposición es parte de lo que justifica la guerra. Así que podemos seguir por esa línea, ¿no? Podemos seguir pensando los distintos fines y cómo se van articulando en los medios, en esto que llamamos guerra. Sí, exactamente. Vos mencionamos los dos, ¿no? Un poco... Bueno, si yo tomo el mate, ya lo tomé. Esta idea de Agustín de Hipona, que es considerado el padre de la teoría de la guerra justa. Porque yo medio sobre el final del episodio anterior mencioné que hay como dos posturas en torno a la guerra. Una postura más, si se quiere, descriptiva, más de cálculo de razón instrumental, de estrategia, toda una perspectiva de la guerra, más podemos decir maquiavélica o más del realismo político. Y por otro lado, toda una línea que ya no es de filosofía política del realismo, sino que podríamos decir de filosofía moral y jurídica, que consiste en justificar o fundamentar o discurrir en torno a la legitimidad de la guerra, cuándo una guerra es justa y cuándo no lo es. Digamos, más allá del cálculo racional de cómo conservar mi poder o cómo qué mejor estrategia usar para ganar, más allá de ese enfoque hay otro enfoque que es el más ético-jurídico, si se quiere, donde nace la doctrina de la guerra justa, que tiene, decíamos, dos dimensiones: el derecho a guerrear, por decirlo así, y el derecho en la guerra, ¿no? Las cosas que en combate se pueden o no pueden hacer. Ahora, esto me remite directamente, lo hemos mencionado la vez pasada, a lo que pasó en la guerra de Malvinas con el hundimiento del Ara Belgrano. Buena esa. Porque fue un hecho que sucede fuera de los marcos, si queremos los marcos legales de la guerra. Fue un crimen de guerra. Fue un crimen, claro. Porque atacan al Ara Belgrano fuera de la zona de guerra, y además es un crimen que implica la mitad de los caídos en batalla. O sea, se estima que hay 600 personas, 600 soldados argentinos que murieron en Malvinas, los cuales 300 mueren por este crimen que está por fuera de los marcos legales de lo que estaba establecido. Entonces, como que yo no sé si decir, bueno, hemos perdido por eso, porque hubo una desventaja ahí. No, hemos perdido por otras cosas. Malvinas es un tema aparte, lo vamos a tratar en otro momento. Pero está interesante esto que decís, de que incluso si vamos a cagarnos a trompadas hay algunas reglas. Hay algunas reglas. No se puede, o sea, nos vamos a matar, pero no toda muerte es válida. Hay que matarse de alguna manera. Claro, y ahí viene la cuestión, un poco retomando lo de la vez pasada, que es, porque dijimos que el padre de la teoría de la guerra justa, si bien hay un antecedente en Aristóteles, podemos decir que el padre es Agustín de Hipona, que desarrolla su teoría en diferentes obras, ¿no? Es que las trata puntualmente en un lugar. Pero esta teoría es perfeccionada, ¿no? Como... perfecto. Esa es la palabra. Perfeccionada por Tomás de Aquino. Sí. ¿No? Se dice que en la filosofía medieval, occidental y cristiana, hay los dos grandes pensadores son San Agustín y Santo Tomás. O Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Bien. Agustín de Hipona toma los principios de la guerra justa, que habíamos dicho que eran: la guerra justa, para que una guerra sea justa, tiene que tener una causa justa,
tiene que tener una inclinación correcta, ¿no? ¿Cómo fue que dijimos? No inclinación, una intención correcta. Y tiene que ser realizada por una autoridad legítima. Digamos, yo no puedo decir, le declaro la guerra a los chilenos. A los chilenos, no lo puedo decir. Entonces, Tomás de Aquino... No estamos muy lejos igual de... Estamos cerca de declarar la guerra a España de vuelta. Sí. Bueno, una autoridad legítima que pueda hacer cualquiera de esas cosas en cualquier momento. Es interesante, nota al pie. Como la temporada número 1 nuestra la grabamos durante el gobierno de Macri y la publicamos durante el gobierno de Alberto, así como hicimos eso, en este momento estamos grabando en los primeros meses del gobierno de Milei, donde viene de basurear básicamente al presidente de España, y España quitó a la esposa del presidente y por ende al presidente, y España quitó al embajador español en Argentina. Pero esto mira, esto del tema de los embajadores, ¿no? Esto también podemos hacer ahí un puente con Tomás de Aquino, porque a ver, ¿por dónde comienzo esta breve historia? O sea, la historia es larguísima, pero la vamos a hacer breve. Vamos a ver. Hay como una... Hay una idea de un filósofo contemporáneo que es: la injusticia extrema no es derecho. La injusticia extrema no es derecho. Es un filósofo jurídico llamado Radbruch, que a mitad de siglo, no me acuerdo exactamente el año, saca un libro donde dice esta famosa frase. Y es como, de alguna manera, no es que a partir de él hay un cambio, pero sí es como que en esa época, post Segunda Guerra Mundial, hay un cambio respecto a las discusiones en torno al derecho y en torno a la justicia, donde, dicho, te lo voy a decir de manera brutal, y esta es mi versión de las cosas, que es que respecto al concepto de derecho siempre hubo como dos tradiciones enfrentadas, que son el iusnaturalismo y el iuspositivismo. Sí. De alguna manera, el iusnaturalismo predominó durante la mayor parte de la historia occidental, y el iuspositivismo, a partir del siglo XIX, de alguna manera se impuso, sobre todo en el siglo XX, a partir de la figura de Kelsen. No vamos a entrar en esta discusión, porque esto ameritaría un programa aparte. Pero lo que yo quiero decir es que a partir de la Segunda Guerra Mundial y de los crímenes llevados a cabo por el nazismo, y no solo por el nazismo, sino no solo por el eje, las potencias del eje, ¿no? Sino también, no sé yo, las bombas atómicas. Empieza como que se da esa hegemonía que tenía el iuspositivismo, ¿no? Empieza a ser discutida. Básicamente, la discusión es... O sea, la discusión... hay muchas discusiones, pero a lo que quiero apuntar es a qué llamamos derecho, ¿no? ¿Dónde está la justicia? ¿Ocupa algún lugar para juzgar el derecho escrito, el derecho humano, el derecho que nace de la voluntad humana, de la autoridad humana? Ese valor justicia forma parte de una instancia crítica para juzgar ese derecho escrito, o son cosas distintas, ¿no? Una cosa como que el valor justicia forma parte de la esfera moral y es una cosa, y el derecho es otra cosa. Bueno, ahí está un poco la discusión, ¿no? Dicha muy rudimentariamente. A lo que voy es que esa idea de Radbruch es una idea de Tomás de Aquino, de alguna manera. Ahí va. Tomás de Aquino en un momento dice: la injusticia extrema, la ley injusta no es ley, ¿no? Pero entonces hay como una interpretación que es que, bueno, todo derecho positivo, toda ley concreta, escrita, que no responda a un parámetro de justicia, no es ley. Pero pues fíjate que en la frase él dice la ley injusta, o sea, ya dice que es ley. Sí, me hace acordar mucho a una frase de un filósofo que me gusta mucho, que es Thoreau, que lo hemos tratado acá, Sí. que él tiene un libro que se llama Desobediencia Civil, que él habla de esto, ¿no? Él habla de
si hay un gobierno que es injusto, lo más justo es desobedecerlo. Y esa desobediencia pasa desde las rebeliones civiles. Él por eso estuvo preso por no pagar impuestos, porque con los impuestos se pagaba la guerra contra los esclavos, la persecución de esclavos y la guerra contra México. Entonces el tipo de una declaración dice que en un gobierno, en el gobierno injusto, estaba bien que la gente justa esté presa. Porque bueno, no iba a financiar la guerra por conquista del territorio mexicano. Me hace acordar un poco esto, ¿no? De que las leyes, ¿cómo dijiste? Las leyes injustas No es ley. no es ley. Hay algo en donde la ley y la justicia están atadas, digamos. Las leyes son Claro. en medida en que son justas. Claro, exacto. En todo caso, bueno, pero ahí está la discusión de que si es que no es ley o que si es una ley corrupta. O sea, pero es ley. Es Claro. decir, puede perder su valor moral, por decirlo así. Pero sigue siendo ley. Mantiene su validez, su valor jurídico, Mm. ¿no? Digamos, hay que obedecerla, Claro. aunque sea injusta. Yo puedo considerar que una ley cualquiera de Argentina es injusta, Pero hay pero que obedecer. la tengo que obedecer. Pero bueno, puedo decir que es injusta, puedo criticarla, ¿no? Sí. Entonces, para Tomás de Aquino hay, bueno, toda esta es la cuestión, el corazón es el derecho natural, ¿no? Entonces, el derecho natural vendría a representar esa instancia crítica del derecho positivo. Entonces, los positivistas como que dicen, bueno, no hay derecho natural, solo hay derecho positivo. Y los naturalistas dicen, no, el ámbito jurídico se conforma por estos dos tipos de derecho, el positivo y el natural. Y el natural debe, digamos, ocupa un lugar superior en relación con el positivo, ocupa un lugar moral superior y en caso de que haya algún tipo de conflicto debe prevalecer el derecho natural. Eso dicen los ius naturalistas, digamos. Tomás de Aquino es un ius naturalista. Entonces para él hay leyes humanas, producto de la voluntad, leyes naturales y leyes divinas. Claro. Hay como Sí, tres sí. instancias. Básicamente lo que quiero decir con esto es que, yendo unos siglos más atrás de Tomás de Aquino, los romanos, por ejemplo, había un gran jurista y filósofo que era Cicerón, también hablaban del derecho natural y empezaron a hablar de un derecho que es el derecho de gentes, se llama así. Que es lo que, yo te lo digo mal, que es como decir un proto-derecho internacional. Es decir, es el derecho que hace, digamos, que tiene el pueblo romano para relacionarse con otros pueblos. Claro. Entonces, y porque las gentes eran las personas que no eran ciudadanos exacto, romanos. Claro. Entonces, de alguna manera, lo que dice Tomás de Aquino es que este derecho de gentes, o sea, él retoma la idea del derecho de gentes y dice que existe. Porque universalmente suceden cosas como que, por ejemplo, los embajadores son intocables. Sucede. O sea, ya lo decía Tomás de Aquino. Sí. Siglo XV. Sí. Sucede que en general los tratados son mantenidos. Sucede. Puede haber violación. Pero en general no la hay. Por algo haces un tratado. En todo caso, después decís, bueno, rompemos el tratado. Sí. Pero sucede que en general, cuando hay una guerra, los niños o las personas inocentes no son objeto de la violencia. Sucede, uno dice, bueno, no, eso no es verdad. Pero es como que la idea, hay o sea, a todos nos parece aberrante, por ejemplo, que hoy en día Israel masacre población civil. Sí, Nos parece aberrante. Bombardee centros de refugiados. Exacto, ¿no? eso es totalmente inmoral. No hay mucha discusión. Después podemos discutir un montón de cosas. Pero eso choca con algún tipo de moralidad que Tomás de Aquino diría es universal, ¿no? Dejo esto por acá. Por eso mencionaba un poco eso, como que hice ese puente a partir de esto del embajador español que no tenemos. Del ex embajador. Del ex embajador. Con esta idea para linkear un poco lo de Tomás de Aquino, que
retoma estas ideas, estos principios que ya había puesto Agustín, que ya mencionamos. Agrega algunos otros, perfecciona la teoría y habla un poco de este derecho de gentes. También dijimos la vez pasada que la teoría de la guerra justa tiene como tres momentos. Del tercero ni lo mencionamos, creo. No es tan importante. Importante es el momento agustiniano y tomista. Y hay un segundo momento que yo lo voy a mencionar y te cedo la palabra para que vos digas algunas cosas que sé que querés decir. Sí. Que es el de la escuela de Salamanca, siglo XVI, España. Acá habría que hacer así como algo... Sí, pero viste que la Salamanca también se ha vuelto un lugar muy importante en el folclore. Sí. Es el lugar donde está el demonio. En la chacarera se invoca mucho a la Salamanca. Bueno, hay una peña acá. Sí. O sea, tenemos algo de esa tradición ahí. Bueno, ¿qué nos dice la escuela de Salamanca? No, pero yo prefiero decir un par de pavadas, pero antes vos podés quizás... Porque, a ver, la escuela de Salamanca es una escuela de derecho natural y de gentes, española, del siglo XVI, XVII, donde tiene un filósofo, el filósofo principal es Francisco de Vitoria. Y de alguna manera esta escuela da marco a un gran debate que hubo entre dos personajes. Eso es lo que quería que digas. Sí, eso. Si querés, metete por ahí y yo meto después una cosita de... Porque ahí lo que sucede es... partimos del derecho de gentes, ¿no? El derecho de gentes es cómo se relaciona cierta comunidad, cierto imperio, si querés, con los ajenos, los exógenos, los extranjeros, ¿no? Y en el momento de la conquista, está muy bien, siglo XVI, de 1500 y pico, empezó a aparecer una figura que no era precisamente un otro en términos de un otro igual. Empezó a aparecer el indígena, el conquistado, ¿no? Cuando los españoles llegan a América y empiezan a conquistar el territorio. Entonces se daba el debate de que si los indígenas entran dentro de la ley de gentes o no. Del derecho de gentes, digamos. ¿Qué tipo de derechos tienen? Y ahí el debate que está bueno reconstruir de esto, que era lo que se preguntaba el Imperio Español, que además en muy poco tiempo, porque esto también como hay que, bueno, ya sería reconstruir un poco los fundamentos de la historia moderna, de la modernidad, pero en muy poco tiempo dos grandes coronas, la de Castilla y la de... ay, se me fue el nombre. Y la de Aragón, se juntan y empiezan a recuperar todo el territorio que hoy es España y aún más, porque también empiezan a tener derechos sobre las nuevas tierras conquistadas, que es casi toda América. Y ahí empieza el problema para ellos, ¿no? ¿Qué hacemos con los indígenas? Y ahí empieza este debate de qué tipo de derecho aplicamos, cómo empezamos a pensar estas cuestiones, piensan los españoles allá. Y ahí aparecen dos grandes figuras, que nuestro querido filósofo y siempre mencionado Enrique Dussel va a decir que es el primer debate filosófico que hay en la modernidad. Esto algo lo hemos mencionado el episodio pasado, que uno cuando va al discurso filosófico tradicional, o sea, uno cuando se compra un manual de filosofía, que va de los griegos hasta, no sé, hasta Heidegger o Sartre, en el medio sucede que entra la modernidad y aparece Descartes con el pienso luego existo, entonces a partir de ahí se funda la modernidad filosófica, en donde el sujeto es un sujeto que conoce, es un sujeto que se autoafirma, y a partir de ahí empieza todo el cuentito de la modernidad. Eso más o menos final de 1600, estamos hablando del discurso del método y las meditaciones metafísicas. Y Dussel dice, no, 100 años antes empezó a darse el primer discurso filosófico de la modernidad y se dio en América Latina. No se dio ni en Holanda, ni en Alemania. Y eso es el debate, si bien se llama el debate de Valladolid, que es una provincia o era un lugar de altos estudios en España, la primera denuncia la da Bartolomé de las Casas.
en donde dice el trato que se está dando a los indígenas es inhumano, es inmoral. Porque los indígenas son humanos, son personas que también tienen, que también están englobadas en un marco jurídico. Entonces lo que estamos haciendo es constantemente violentarlos. Por otro lado, hay otra figura que era Ginés de Sepúlveda. ¿Y qué decía Sepúlveda? Los indígenas no son humanos. Entonces está bien lo que estamos haciendo con ellos. Que los estamos conquistando, los estamos masacrando, los estamos explotando. Porque también, digamos, Bartolomé de las Casas tampoco, si bien era un tipo que digamos está a favor de los indígenas, él era una persona que fue a comandar una finca en donde quienes trabajaban eran esclavos indígenas. No es que él tampoco hablaba con los indios y le decía, chicos, ¿por qué no se rebelan e inauguran y conquistan su tierra? Él también estaba en una posición de poder, pero decía, bueno, creo que se nos está yendo un poco la mano. Y Ginés de Sepúlveda decía, no se nos está yendo la mano, está bien lo que estamos haciendo. ¿Y cuál era el foco? ¿No? ¿Cuál era la discusión filosófica? Si estas personas tenían alma o no tenían alma. O sea, era una discusión de antropología filosófica, ¿no? Hoy en día meteríamos ese debate en esa categoría. Y la discusión pasaba por Bartolomé de las Casas diciendo, tienen alma, pero están errados en el camino, ¿no? Volvemos a la idea agustiniana de todos somos parte del reino de Dios, algunos están en el camino correcto, otros no. De las Casas decía, tienen alma, porque de hecho han elaborado sus propios dioses, errados, pero han elaborado una idea de que hay algo superior, han elaborado una economía, un sistema de comunicación, han mostrado principios civilizatorios, que no los han desarrollado, porque son medio salvajes. Pero el cristianismo es lo que le faltaba a ellos para poder ser una civilización de Dios. Nosotros tenemos que evangelizarlos, porque son como hermanos nuestros. Entonces, en ese momento era una cosa que... o sea, era revolucionario ese planteo en ese momento. Absolutamente. Y lo que decía Sepúlveda era no, porque, digámoslo así, en términos contemporáneos, no la vieron. Han pasado tiempo y han elaborado una proto-civilización estas personas, no como la nuestra. No han elaborado el lenguaje escrito, no han elaborado un sistema comercial avanzado, tecnologías militares avanzadas. No lo hicieron porque son seres rudimentarios, son seres de segunda. Uh-huh. Entonces no entran dentro del marco de los derechos civiles. Entonces no entran ni dentro de de los derechos, repito, los derechos civiles, ni los derechos de gentes, porque no es una civilización como la nuestra, pero que cree en otra cosa. Pensemos en lo siguiente, como para volver a tener este marco. España estaba saliendo de la guerra contra los árabes, por recuperar territorio peninsular, ibérico, sí, que los árabes conquistaron durante 10 siglos. Y cuando se juntan estos reinos de Castilla y el de Aragón, la primera misión que hacen es recuperar el territorio que los árabes le habían robado 10 siglos antes. Entonces entran en una guerra con los musulmanes, los cuales los españoles ganan territorio. Entonces la guerra, la justificación de esa guerra era, esta gente es impura, entonces tiene que salir del territorio cristiano. Pero reconocían a los otros, a los árabes, como unos pares. Equivocados. Creían en otra cosa. Su Dios no era el Dios verdadero, pero eran unos pares. Las condiciones de guerra eran similares, el desarrollo tecnológico era similar, el desarrollo teórico era, incluso de los árabes, era superior que el de los españoles. Eran como digámoslo así, un otro yo. Que él estaba equivocado y yo estaba correcto. Entonces combatimos por eso. Acá con los indígenas ni siquiera había eso, ni siquiera era un otro. Era casi como un animal para Sepúlveda. Entonces estaba bien esa justificación de aniquilarlos, ¿no? Entonces ese debate, si tienen alma o no tienen alma, duró un tiempo largo. Finalmente triunfa la posición de Bartolomé de las Casas en los consensos, en las cuestiones normativas,
Y ahí empiezan las campañas jesuíticas de evangelización, de incorporación de ciertos pueblos a la corona española. Ahí empieza todo otro proceso que es el que después nos vamos a meter en un rato. Pero bueno, en el medio, entre que todo eso se va dando, las masacres han sucedido, ¿no? Nosotros sabemos que la conquista americana y el proceso de colonización fue un proceso violento y salvaje. No es que fue simplemente vamos a ponernos de acuerdo, a ver qué hacemos, vamos a charlar, si hay alguna diferencia nos cagamos a trompada y la resolvemos, sino que fue un proceso de extrema violencia y de conquista y saqueo zarpado. Pero bueno, en ese contexto, ¿no? Luego de ese debate, en donde finalmente se reconoce cierta capacidad de los indígenas de evangelizarse, porque de hecho muchos se evangelizaban, empieza todo este proceso de colonización. No sé si vos después querés agregar algo de esto, o yo puedo continuar hasta 200 años después. Porque acá ya le metemos primero y arrancamos. Sí, quiero mencionar, aprovecho esta apertura que hiciste, este encuadre, y digo que este muchacho, ¿cómo se llama? Juan Ginés. De Sepúlveda. Claro, porque ahí esas dos líneas, es interesante lo que vos decís. Por un lado, lo que decís de los españoles respecto a los árabes, porque en todo el orbe cristiano, digamos, la guerra justa, que justamente el padre es un padre de la iglesia, ¿no? Claro, No es menor, que es San Agustín. La guerra contra los infieles, o sea, la guerra contra los cristianos siempre se ve como algo doloroso y que no está bueno. Y la guerra contra los no cristianos puede ser una guerra justa, o sea, no es lo que queremos, la guerra nunca es el fin, pero se puede justificar, puede ser justa cuando justamente cuando la causa es justa, cuando hay que reparar un mal. Por ejemplo, si a vos los árabes le robaron a España un territorio, la reconquista de ese territorio mediante guerra es justa. Sí, Incluso si la guerra esa es ofensiva, ¿no? O sea, incluso si es ofensiva. No solo defensiva, me defiendo porque me atacan, sino justamente voy a recuperar mis territorios. Es justo en ese caso. Vos además agregás que en el caso de América, desde la postura de Juan Ginés de Sepúlveda, está la cuestión de que no solo los indígenas son no cristianos, sino que además casi que no son humanos. Son infrahumanos. Son claro, como animales. Por un lado eso. Por otro lado, es interesante que lo que mencionás de que prevalece en la discusión la posición de Bartolomé de las Casas. Y yo a propósito menciono que en un momento yo lo mencioné cuando hablamos, creo que del himno nacional, ¿no? A un prócer, ya que también de paso lo decimos, pasamos hace pocos días el 25 de mayo. Sí. Entonces, cumplido un aniversario más de nuestra Revolución de Mayo, de lo que se llama, de los que conocemos como Revolución de Mayo, uno de esos miembros de la Revolución era Mariano Moreno, ¿no? Secretario de la Junta. Sí. Mariano Moreno, antes de toda esta rosca que hubo con la Revolución de Mayo, justamente, era un muchacho de Buenos Aires que fue a estudiar a Chuquisaca. Como otros, como Belgrano, creo que Belgrano y Castelli lo mismo, estaban en la misma situación. En Chuquisaca era una gran ciudad de todo lo que es el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Ahí se funda una de las primeras universidades. Claro. Junto con la de Córdoba. Yo no sé quién se fundó primero, si la de Córdoba o la de Chuquisaca, pero esas dos son las más viejas que hay. Sí. Universidades jesuíticas y las más viejas que hay en América. No, ¿iba a decir algo? No. Y Mariano Moreno... Sí, que nos quedamos sin agua, mira. Otro último mate. Bueno, es terrible. En 1810 la Revolución. Sí. En 1802 escribe una obra que era como decir algo así como decir la tesis de grado, una cosa así, que es la conocida disertación jurídica. El título completo es Disertación jurídica sobre el servicio personal de los indios y sobre el particular de Yanaconas y Mitarios, 1802. Y esos 1802, 10 años antes,
o en los últimos 20 años a esa publicación habían pasado dos cosas. Por un lado, el levantamiento de Tupac Amaru. Y por otro lado, una discusión de la misma índole que la que vos acabas de mencionar un siglo atrás, Sí. de Ginés de Sepúlveda contra Bartolomé de las Casas, entre el intendente del Potosí, que es Francisco de Paula Sanz, y su asesor, que se llamaba Vicente Cañete, contra... Vicente Cañete. Hijo de puta. contra Todo gallego, boludo. contra el fiscal de la audiencia de Charcas, que era Victorián de Villaba, ¿no? Que fue como una especie de maestro de Mariano Moreno. Como que Victorián de Villaba sería como el Bartolomé de las Casas. Claro. Y de hecho traigo todo esto a colación porque en la disertación jurídica Mariano Moreno menciona a Bartolomé de las Casas. Ah, mira, sigue la misma línea. Claro, sigue como esa línea. Y lo que dice es que sí, todo bien. Todo bien con que parece que tienen derechos, pero no se cumplen. Esa es la denuncia, digamos. Bueno, gran parte de la... Vos me mencionaste las rebeliones, ¿no? La rebelión de Tupac Amaru. También tenemos las rebeliones de Tupac Katari en la zona de Bolivia. La de, bueno, Bartolina Sisa acompañando a Tupac Katari. La de Juana Zurduy. Fue un momento de levantamientos y rebeliones populares. Nosotros ahora le decimos rebeliones populares, pero principalmente eran indígenas. Y por ejemplo, en la revolución de Tupac Amaru, en la rebelión, previo a ser como un antecedente independentista, eran rebeliones que se hacían en contra del incumplimiento, o sea, a favor del cumplimiento, digamos, de las leyes que gobernaban a los indígenas. Había una figura que era Claro. el corregidor, Claro. que era el que era como una especie de juez de paz. Antes de que exista el juez de paz en el Río de la Plata, era como el corregidor, que era el que se encargaba de gestionar las leyes de los indígenas. Tanto para por sus derechos como por sus castigos. Por supuesto que el corregidor lo único que hacía era administrar castigos, porque de justicia y de beneficios nada. Entonces los levantamientos empezaron por ahí, por eliminar la figura del corregidor y por permitir que las propias asambleas o los propios espacios comunitarios que ya existían se puedan administrar entre ellos, sin desconocer la legalidad, la legitimidad del virreinato, sin entrar en esas cuestiones anticolonialistas, por decirlo así, pero eran rebeliones para que se cumpla la ley. Ujú. Después vendría una crítica a las leyes, a si el sistema era justo o injusto. Pero la crítica era por lo menos, si no vamos a discutir lo que hay, que lo que hay de alguna manera funcione, ¿no? Si vamos a hacer que empezamos a abolir el derecho, a implementar el derecho de vientres, bueno, que los hijos de los esclavos no sigan una condena de esclavitud parecida a Claro. los padres. Claro. Que sean libres y que se garanticen ciertas condiciones para que también puedan desarrollar una vida libre. Porque eso no sucedía. Y el corregidor, que era el encargado, esa figura encargada de que eso progresara, de que la implementación de las nuevas leyes progresara a favor de las poblaciones, y bueno, eso no ocurría. El corregidor estaba más entancado con que los hijos de esclavos sigan siendo esclavos, independientemente de la ley de vientre, que por garantizar ese derecho. Entonces se empezaba a pudrir todo, sobre todo en las comunidades andinas. Y ahí hay un puente entre un Tupac Amaru y un Moreno, en el sentido de que lo que criticaban lo que criticaban particularmente, oh, qué maravilla. No, este nivel de gestión. Tan, 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 tan. Los muchachos. Bueno, lo que criticaban era las autoridades locales, ¿no? O sea, se criticaba el orden o la administración colonial. Se criticaba la administración colonial, ¿no? Porque a veces estaba esa cosa de, bueno, eran re revolucionarios, querían tirar todo por la borda, antisistema. Bueno, quizás no eran tan así. Lo cual no está mal, porque uno puede decir hoy en día... Las puteadas que se habrá comido Cañete, ¿no? Sí, Cañete, con ese... Pedrito, ¿sabes cómo cobró? Bueno, no, iba a decir una cosa que igual nada, lo digo entre paréntesis, que es que uno dice, ¿qué es lo que
hoy en día, o no, hoy en día no, hace 100 años, ¿qué sostiene una posición socialista de alguna manera? Bueno, sí, todo bien, está la ley que nos da derechos, están los derechos individuales, los derechos que promovió el liberalismo en su momento, todo bien con eso, pero bueno, tiene que haber algo en lo material para llevar a cabo esos derechos, para que se cumplan. No, incluso es la discusión, es una discusión contemporánea. Sí. Es una discusión contemporánea esa. El derecho al trabajo, todos tenemos derecho al trabajo. Bueno, ¿quién garantiza las condiciones para que todos podamos trabajar? Exactamente. Yo, para no irnos tan lejos o tan cerca, si se quiere, a la actualidad y seguir un poco en esas épocas, quiero decir, ya que me preguntabas si tenía algo para agregar, bueno, decía eso, ¿no? Que por un lado esta cuestión que en el mundo cristiano la guerra contra el no cristiano había que ver, ¿no? Hay que ver si la causa es justa, pero en principio tenía como un mejor perfilamiento para que la guerra sea justa. Después lo que te decía, esta línea de continuidad, tipo Moreno, Villaba, Bartolomé de las Casas versus... este muchacho Cañete con Paula Sanz y no sé, y Ginés de Sepúlveda. Y respecto a Juan Ginés de Sepúlveda, porque todo esto parece, o sea, nosotros estamos tirando mucha información y al oyente le puede resultar todo esto un poco o bastante abrumador. Pero para que este programa, lo bueno que tienen en los podcasts es que se pueden reescuchar y tiene todo esto un sentido y un orden, ¿no? Lo que estamos diciendo. Entonces, esta discusión que vos mencionaste entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas es una discusión, digamos, es una controversia que se da en el marco de esta escuela salmantina o de Salamanca. O escuela, a veces se conoce como Escuela Española del Derecho Natural y de Gentes, del siglo XVI y un poco del siglo XVII. Donde yo mencionaba que el referente principal era de Vitoria. Pero antes habíamos mencionado el derecho de gentes en Tomás de Aquino. Sí. ¿No? Que para Tomás de Aquino el derecho natural, que son unos principios, podemos decir que le aparecen a la razón, principios de convivencia, ¿no? Son principios. El derecho natural en Tomás de Aquino, el derecho natural se compone en Tomás de Aquino de 3 principios, pero no importa. Lo relevante es que son principios también de convivencia humana, ¿no? Son de alguna manera, ofrecen un diseño al derecho de gentes. El derecho natural ofrece como un diseño a este derecho, a este proto-derecho internacional. Y respecto a este proto-derecho internacional, yo quiero leerte 3 cosas, las 3 condiciones que para este malvado de Juan Ginés de Sepúlveda cumplía la guerra justa. O sea, para Juan Ginés de Sepúlveda también era partidario de la teoría de la guerra justa, y él decía que para que haya una guerra justa tienen que cumplirse 3 condiciones. Te las voy a leer. Sí. No estoy citando a Juan Ginés de Sepúlveda, estoy citando a un autor que habla de él. 1. La que busca rechazar las injurias y evitar que la nación caiga en esclavitud. Bueno, está buena, ¿no? Podemos decir que es justo eso. Sí, defiende un sentimiento patriótico. Exacto. La libertad, bueno. 2. La que busca el imperio sobre aquellos por cuyo bien se mira, de modo que los bárbaros, mediante la verdadera religión, se mantengan razonablemente dentro del cumplimiento del deber. Ahí ya empezamos. Ya se puso polémico. Sí. 3. A los enemigos de injusticia. 3. Que se sometan al imperio eril aquellos que son dignos de tal condición, como en aquellas naciones donde se dan hombres por naturaleza inclinados al mal, los cuales deben ser dominados y apartados de las injurias. Ahí está, mirá, y acá está, claro, acá está el tema, ¿no? Que este es siempre tan polémico esto de... Porque la guerra justa, o sea, imagínate, si ya la justicia es un concepto ambiguo y es difícil desentrañar qué es, ¿no? Es una de las grandes preguntas filosóficas, ¿qué es la justicia? Bueno, imagínate determinar cuándo una guerra, que ya de entrada decimos que la guerra está todo mal porque es algo injusto, uno naturalmente diría, no, la guerra está mal, no lo queremos, es algo feo, es algo horrible. Decir... ¿Qué hippie que te pusiste, boludo? No, pero decir que
determinar cuándo una guerra justa es ya es como muy complicado. Igual el criterio es muy claro. La guerra justa y lo que digo que es y yo digo que es la justicia. Bueno, O sea, la guerra justa como yo lo digo prácticamente. Sí, Esa es la capacidad del imperio. yo no caería, no reduciría Digo, la justificación filosófica a eso. No, pero bueno. Hay un intento. Haciendo una caricatura Ujú. de los 3 principios que toma Sepúlveda, vendría a ser algo así. Sí. Bueno, y por último, decirte que Victoriano Villano, ¿cómo se llama este muchacho que te mencioné? Francisco de Victoria, que es como el referente de esta escuela de Salamanca, también hablaba del derecho de gentes, ¿no? Y una cuestión, lo único que voy a decir de este muchacho es que para él el derecho de gentes tenía 2 caras, o sea, como decir, el derecho internacional tiene 2 caras, que es la parte natural y la parte positiva. Y que este derecho de gentes, la consecuencia de este derecho de gentes, es que existe un derecho fundamental a la comunicación entre los pueblos. Y es un derecho que no se puede violar y que si se viola, garrote. Mira, Y ese derecho justifica la entrada española, la conquista española, básicamente. Entonces ahí tenemos a ¿por qué? Porque se suponía que no había. Que no hubo comunicación. que los pueblos, porque se supone que los pueblos deben poder comunicarse y que ahí hay, bueno, habría que ver. Bueno, no. La- Con respecto a la conquista, vamos a hacer un momento, un episodio aparte, porque a mí me encanta el periodo colonial, me encanta sobre todo eso. Yo sigo mucho la tesis de Dussel de que la modernidad empieza fundamentalmente con el descubrimiento de América, no con la caída del Imperio Romano, ni la imprenta, o sea, como que son todas cosas paralelas, pero fundamentalmente arranca de ahí. Entonces suceden una serie de acontecimientos en todo ese periodo y en el periodo colonial que son fascinantes para entender un poco qué carajo nos pasa hoy en día. Así que le vamos a dedicar un programa especial a eso, al 12 de octubre como efeméride, porque ahí lo que decís vos, de que no hay comunicación, empiezan a meterse relatos anecdóticos, relatos que quedan como historias que se inventan para justificar saqueos, ¿no? Como si cuando Atahualpa rechaza la Biblia de la mano del padre Pizarro y el padre Valverde le dan la Biblia a Atahualpa, tipo dice, yo a tu Dios no lo puedo ver, no lo puedo escuchar, y tira la Biblia al piso, y eso empieza a justificar la matanza del imperio, primero de Atahualpa y después la conquista del imperio inca. Empiezan a aparecer ahí como hay toda una historia que es fascinante, así que eso lo vamos a abordar. Lo puedo dejar ahí si querés. Sí. La comunicación entre los pueblos, ¿no? Sí. Porque también hay otro hecho que es el requerimiento, que es el primer documento que le ofrecen los españoles a los pueblos, escrito en español. Los pueblos no entienden un carajo, se sienten que rechazan su requerimiento, por lo tanto se sienten autorizados a conquistarlo. Empiezan a haber una serie entre confusiones, mala leche y descomunicaciones que forman toda una historia cargada de sentidos y que después darán paso a otros periodos de saqueo, de conquista, de esclavitud. Pero está buenísimo, es clave esto que decís, la no capacidad de comunicarse, porque con los musulmanes se comunicaban los españoles. O sea, el tema es que no llegaban de acuerdo, no se ponían de acuerdo, por eso se mataban entre ellos. Lo que dice Francisco de Vitoria es que los pueblos son libres de comunicarse entre sí, ¿no? Por el derecho de gente, los pueblos son libres de comunicarse entre sí, por eso abre la puerta para que España ingrese en América. Esa es como la... Claro. Después, por supuesto que todo esto, como ya acabamos de decir hace un ratito, todo esto de la guerra justa es siempre muy polémico y se discuten un montón
de cuestiones, de cuándo la causa es justa, ¿no? Esa es la gran cuestión. Pero también hay que defender un poco, o si uno quisiera defender a esta escuela de Salamanca, lo puede hacer, diciendo que, bueno, que obviamente, incluso para Ginés de Sepúlveda, la guerra no es un fin, obviamente, es un medio para la paz, y la paz tampoco es un fin. La paz es un medio para que el ser humano pueda... el ser humano, no los indígenas. Sí, sí. Claro, puedan, es que ahí está la clave del debate, boludo. puedan vivir con las cualidades que Aristóteles dice que tiene el ser humano, ¿no? Y respecto a Francisco de Victoria, justifica la toma de las armas cuando hay en defensa, pero pone sus reparos, digamos. No es que la diversidad de religión, o sea, no es que la guerra religiosa, tipo el cristianismo combate a cualquier otra religión y es justo por eso. No es así, digamos. Claro. Tampoco es que valida luz verde a la invasión imperial. Tampoco es tan así, digamos. Por eso habría que matizarlo y se pueden... digamos, no es nuestra tarea acá, no es el momento tampoco, pero es interesante inspeccionar un poco más esta escuela de Salamanca para los que le interesen todas las cuestiones de derecho internacional, por ejemplo, cuestiones de la guerra que estamos mencionando, todo ese tipo Incluso de cosas. algunas cuestiones de la conquista. La conquista, filosofía del derecho. Pero bueno, por ahí hablando de la conquista, a mí me gustaría ya ir cerrando. Sí, vamos. Ir cerrando este episodio, pero abriendo una puerta para el que viene, porque en el episodio que viene vamos a tener un invitado que vamos a profundizar sobre lo que ahora voy a comentar, porque nosotros ya hablamos principalmente de San Agustín en el episodio pasado, con Santo Tomás, ahora lo trajimos de vuelta, tocamos después un par de autores lateralmente, Mariano Moreno, Sepúlveda, Bartolomé de las Casas, y ahora quiero enfocarme en otro filósofo, puntualmente en él, ver qué dice, qué argumento tiene con respecto no a la guerra en sí misma, sino a la violencia, que fue un fenómeno que se teorizó, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Empezó una serie de reflexiones, tanto por ejemplo Hannah Arendt, también otra filósofa de estos, Sartre, que empezaron a tomar la violencia como objeto de reflexión. Yo me estoy refiriendo a Frantz Fanon. Frantz Fanon era un argelino que nació más o menos mediados de 1920 y murió en 1960. Por acá lo tengo anotado. Sí, en el 61 se murió. Y que él es uno de los que llevan a un plano de relevancia las teorías o la idea de descolonización. Entonces por eso me parece que estuvo bueno todo el recorrido y le hemos dado bastante soltura al tema de lo que fue un poco la conquista de América con el debate de Valladolid, porque estamos hablando de una suerte de guerra que se puede llegar a justificar con argumentos antropológicos, teológicos, pero que la consecuencia material de la guerra fue, en el caso de América, fue la conquista, ¿no? Entonces, si bien Fanon no era un americano, él era de Argelia. Argelia es un pueblo africano. Argelia estuvo conquistada por los franceses muchísimos años. Fue una colonia francesa durante muchos años. Y a mediados del siglo XX, 1950, ahora que tengo una fecha también, el 54, es donde se marca la fecha del inicio de la guerra por la liberación argelina. Era un proceso, pensemos que era un proceso en donde la palabra liberación empezaba también a tomar relevancia, porque empezaron a aparecer, por ejemplo, los frentes de liberación nacional. Nosotros en Argentina tuvimos una experiencia que fue el Frejuli, el Frente Justicialista de Liberación, por ejemplo. Y en otros países empezaron a aparecer movimientos de liberación nacional, MLN, ¿no? Que después nosotros desde la filosofía tomamos las corrientes liberacionistas como la filosofía de la liberación, la pedagogía de la liberación. Fue una palabra que empezó a aparecer fuerte, la idea de liberación. Hemos hablado de esto en otros episodios. Y Fanon estuvo participando activamente del movimiento de liberación nacional de Argelia. Fanon es una persona, fue un privilegiado de su
vamos a ponerlo así, en los términos duros que él dice, de su raza, porque él era negro, fue un privilegiado de su raza en donde tuvo la capacidad, la posibilidad de acceder a estudios universitarios, y él teoriza sobre la colonización. Por eso es una persona que empieza a poner en evidencia y a echar y a tirar a la cancha un montón de conceptos que después se van a retomar y van a enriquecer las teorías decoloniales, las teorías de liberación, que por ejemplo la idea de raza, la idea de colonialidad, la idea de liberación. Y lo que ve Fanon, bueno, y la idea de violencia, ¿no? Porque Fanon justifica la violencia y justifica las guerras por la liberación. Entonces de alguna manera seguimos en la línea de guerra justa, ¿no? Porque la guerra o la violencia, dice Fanon, no es algo que está pensado, o sea, nos escapamos un poco de la idea de, bueno, hay condiciones para hacer una guerra justa, ¿no? Como decía Sepúlveda o Tomás de Aquino, hay ciertas condiciones que tienen que cumplirse para que la guerra sea justa, y si eso se da está todo bien. Sino que Fanon dice, la violencia es un factor reactivo. No es algo que el ser humano quiere hacer porque hace, o porque es violento, o porque se justifica de manera racional o divina. La violencia es una reacción a otro tipo de violencia, ¿no? Porque a toda acción le corresponde una reacción, una de las leyes de Newton, ¿no? Ahora bien, esta acción, ¿no? Si la violencia es reactiva, es porque hay un principio que es el activo. Y esta violencia activa es la violencia que ejerce el colonizador, ¿no? Y acá ya estamos saliendo de los términos clásicos en el sentido de una violencia, de un colonizador como un español que va y conquista a un indígena, sino que estamos hablando de colonización. ¿Qué es lo que hace la colonización? Establece un sistema, digámoslo así, ¿no? Fanon era marxista. Entonces se agarra la idea de estructura y superestructura. No vamos a profundizar en esto mucho, pero para que se entienda, la superestructura son los niveles jurídicos, los niveles simbólicos, culturales, que hace que una civilización, que un pueblo se maneje de determinada manera, ¿no? Las leyes son parte de la superestructura, que impactan sobre la estructura. Entonces, una sociedad que se estructura se mueve en función de las leyes, que es superestructura. Lo que dice Fanon es la superestructura, lo que domina a los pueblos, son leyes del colonizador. Por lo tanto, esa violencia de la colonización ya está en la raíz propia de cómo están conformadas las civilizaciones, los países actuales. Todo país que en algún momento fue colonizado y que entregó su soberanía al colonizador, o sea, todo país que fue colonia, en América, por ejemplo, que fue virreinato y después fue un país independiente, tiene en su propia génesis algún rasgo del colonizador. Y eso ejerce violencia estructural. No hay un actor, una persona, alguien de carne y hueso que me violente. La violencia es estructural. Entonces ya hay como una violencia en contra, por decirlo así, ¿no? Hay una reacción en contra de un sistema injusto. Hay una normalidad que es injusta. No hay un hecho que yo vea que me parece injusto, voy y lo combato. Hay una normalidad, un día a día, un transcurrir de cómo los pueblos se desarrollan que son injustos. Y esto Fanon lo ve en la idea, en la figura que él construye del condenado, ¿no? Él tiene un libro muy famoso que se llama Los condenados de la tierra, que es la gente que ya viene al mundo condenada, ¿no? Básicamente, esa es como la definición. Hay gente que ya está descartada del sistema, entonces están condenados a un estilo de vida que todas las garantías legales, toda la superestructura, las libertades liberales de la democracia, eso no le van a dar nunca, porque ya cuando viene al mundo es forma parte de un sector de la sociedad que el propio sistema excluye, y esa exclusión es violenta. Por lo tanto, esa violencia produce una reacción, y esa violencia, que se puede traducir en una guerra de liberación, por ejemplo, está totalmente justificada.
¿Qué características tiene esta violencia? La violencia de la liberación. Bueno, primero que es una violencia que acá lo que Fanon tuvo sus estudios en dos disciplinas, en la psiquiatría y en la filosofía. Entonces él toma la cuestión filosófica desde Marx, ¿no? Es un marxista que dice, está todo bien lo que dijo Marx, pero eso se aplica en los países centrales. Nosotros, como países periféricos y colonizados, lo podemos tomar, pero de otra manera. O sea, el sujeto revolucionario no es el proletariado, sino es el condenado, te dice Fanon. Porque el condenado es el producto subalterno del capitalismo en estos países que han sido colonizados. Y desde la psiquiatría, ¿qué pasa? De la psiquiatría empieza él, en su libro Los Condenados de la Tierra, la mitad de los libros, del libro, hace una descripción psicológica de cómo se conforma la psiquis del condenado. Y eso es muy interesante porque hay algo en donde el condenado se quiere, digamos, el oprimido quiere ser parecido al opresor, se quiere igualar. Hay un libro que también es de él que se llama Pieles Negras, Máscaras Blancas, que trata este tema desde la psiquiatría, desde la psicología, quizás más bien. Entonces él hace un reconto de las enfermedades de salud mental que los condenados padecen, ¿no? Incluso, bueno, digo de la psiquiatría, lo digo bien porque es un estudio casi científico, de que la mayoría de la gente negra de color que vive en países dominados por blancos padecen la misma cantidad de enfermedades mentales porque tienen incluso las mismas aspiraciones. Los negros quieren parecerse a los blancos, el opresor quiere parecerse al oprimido. Y eso genera una serie de angustias. El oprimido al opresor. El oprimido quiere parecerse al opresor. Y eso genera una serie de angustias y de patologías que son propias de la clase de los oprimidos. Que no sucede en otras clases, digamos. Entonces, parte de esa es la parte psicológica, ¿no? Porque después está la parte política y material, que son estas dos dimensiones que aborda Fanon desde la idea de la violencia, vamos a poner así, violencia justa, que es se enfrenta en este plano psicológico, ¿no? El poder de convencer al oprimido de que está bien que esté oprimido porque es inferior y proponerle aspiraciones que no son propias de su condición. Y por otro lado, la liberación política, que es a la que la más intuitiva, digamos, que podemos llegar es las condiciones de vida, ¿no? Que los condenados, en palabra de Fanon, o los oprimidos tienen, que no son las mismas que las del opresor. Entonces acá Fanon dice, la violencia se justifica en la medida de que el opresor, el oprimido, el condenado, toma la razón de su situación y tiene una doble dimensión. Y esto es interesante porque el loco dice, la violencia, cuando es ejercida por el opresor, se me confunde el término, cuando es ejercida por el oprimido, es terapéutica. Ajá. ¿Cómo es que dice él? Es catártica. La violencia tiene un poder catártico, de recuperar la palabra que le fue arrebatada, de recuperar la fuerza que le fue arrebatada, digamos, de poder reivindicar su situación de humanidad, de salir de su condición de alienamiento, porque tomado de la teoría marxista, el trabajo capitalista es el que aliena, el que le quita la humanidad al trabajador. Pero eso llevado a una forma colonial, el propio sistema colonial es el que le quita la humanidad al individuo. Un individuo que es sometido, el oprimido y el condenado, está siendo, se le arrebata su humanidad en todas las dimensiones de la vida, no solamente en la dimensión del trabajo, que es en la que Marx pone el foco. Entonces, la reivindicación de la violencia por parte del oprimido
es una reivindicación de todas sus dimensiones vitales, no simplemente de recuperar el trabajo, de recuperar su fuerza de producción y de recuperar su liberación a través de una actividad humana, sino incluso de recuperar la palabra, de recuperar sus actividades, sus ideas, su identidad, su cultura. Entonces hay una función terapéutica, una función catártica y por supuesto la dimensión más clásica que conocemos de la revolución, que es la dimensión política y la dimensión material, que es la de poder romper con la injusticia que ya viene dada desde la propia constitución del sistema. O sea, los países coloniales, los países que fueron colonia en algún momento, desde su propia génesis está esa injusticia. Entonces la violencia se justifica en la medida de que son las personas afectadas por esa violencia sistemática y estructural quienes intentan romper con eso, ¿no? Este super resumen que traté de hacer de la idea de Fanon caló muy hondo en las revoluciones, primero en las revoluciones que han dado los movimientos de liberación nacional, porque se partía de esta idea. Si lo llevamos a América Latina, todos los países de América Latina fueron colonia de algún otro país, incluso Estados Unidos y Canadá fueron colonia inglesa, aunque si hablamos como de potencias, ¿no? Y después el resto de nuestros países fueron, si no fueron portugueses o algunos casos franceses o holandeses, fueron todos españoles. Y todas estas experiencias de luchas emancipatorias que también se agarran su raíz desde las rebeliones indígenas y las rebeliones populares, encuentran un marco teórico en esta idea de decir: nuestra violencia es válida, nuestra guerra es la guerra justa, porque es la guerra por la justicia, porque hemos sufrido injusticias durante años, suponete en el 1600 durante 200 años, ¿no? Pero cuando se cumplieron los 500 años de la conquista, hemos sufrido saqueos e injusticias durante 500 años. Entonces, la idea de la revolución armada, de luchar y entrar en esta lógica de guerra, esta lógica de amigo-enemigo, se justifica en función de que nuestro enemigo ya no es solamente una persona, un país, no es como en el caso de la canción de Cruachan, los ingleses y nosotros como escoceses, o en el caso de Marx, los burgueses y yo como trabajador, sino ya es parte de una cuestión estructural y que hace que el mundo funcione de alguna manera. El mundo funciona como funciona porque todos los días se reproduce la violencia que hace que la gente viva peor, que cierta gente viva peor. Y en la medida que esa gente que vive peor logra tomar conciencia de eso y logra organizarse para enfrentar eso, ahí entramos en lo que nosotros podríamos denominar, y en términos que estamos hablando, en una guerra justa, ¿no? Si bien lo podemos decir como una lucha por la liberación, pero me parece que viene al caso si hablamos de cuándo se justifica la guerra. Y acá estamos hablando de situaciones estructurales. El invitado que vamos a traer la semana que viene va a partir un poco de estas ideas. Después él nos dirá, ¿no? y él hablará de lo que sabe, pero va a rondar por acá, por la idea de las luchas por la liberación en clave de guerra, o al revés lo vamos a encarar. La guerra justa en clave de luchas de liberación. Perfecta esa reformulación. Yo digo una pequeña nota, que es que en la canción de Sumo, de todas maneras, ese gen colonial, está el gen colonial, digamos, ahí, ¿no? O sea, hay una... No son son los ingleses, claro, pero digo, es más que los ingleses, ¿no? Es la búsqueda de la humanidad perdida. Sí, digamos. sí, y de su libertad y su Exacto, independencia. Sí. Exacto. Y bueno, es interesante, hemos armado una historia de la guerra justa, de alguna manera, porque aparte vos hablas de Fanon y lo primero que decís es la violencia, ¿no? Él habla de la violencia justa, o la violencia justificada del oprimido.
Y la violencia tiene una relación, como lo dijimos, creo que uno de los primeros momentos del episodio pasado, tiene una relación directa con la guerra. Sí, claro, totalmente. Entonces, hemos hecho una historia, como para ir cerrando, digo, ¿no? Y hemos hecho una historia donde pasamos del siglo V con Agustín de Hipona al siglo XIII con Tomás de Aquino. Luego nos fuimos a España en el siglo XVI. Y terminamos en el siglo XX. Y terminamos en el siglo XX. Y el tercer episodio, porque esta canción va a tener un tercer episodio. En general, nuestros análisis de canciones tienen 2 episodios. Va a haber un tercero con este invitado especial. Vamos a quedarnos en el siglo XX, vamos a avanzar un par de décadas más, ¿no? Ya no va a ser la primera mitad del siglo XX, sino que va a ser más la segunda mitad, Sí. los 70. Bueno, vamos a ver qué nos trae este muchacho. Sí, y estén atentos porque vamos a seguir hablando de Fanon también, porque tiene... vamos a ver esta clave de la violencia liberadora con... Y por eso traemos acá al compañero con experiencias concretas y también con nuevas teorizaciones de esas experiencias concretas. Sobre todo, por supuesto, estamos hablando de experiencias de luchas armadas, de guerrilla, como que... Va a ir por ahí la cosa. Nos vamos a meter en esa. Nos vamos a meter en esa, a ver qué vuelta le podemos dar y para ver desde Tomás de Aquino qué podemos sacarle a Tomás de Aquino y a San Agustín con sus ideas que nos puedan hablar hoy en día. Así que bueno. Maravilloso, amigo. Se nos hizo larguero este Se programa. nos hizo, Nosotros decimos, che, este va a ser cortito, Este fue hasta ahora el más largo desde que volvimos. Dijimos, en media hora lo resolvemos. Sí. Más de una hora tuvimos. Bueno, viejo. Bueno, querido. Vamos a dar la mano. Dale, viejo. Chau, hay querido. que acostumbrarse a mirar. Yo no estoy acostumbrado. Te miro a vos, viste, miro. Pero es una conversación, una conversación claro. de amigos. Pero bueno, está lindo esto, ¿no? Me gusta. Está bueno, sí. Estamos cómodos acá. Estamos cómodos. Bueno, nos vemos. Bueno, saluda a Luca gente. ahí. La próxima. Chau. Chau.